Caragós es economista, director de la consultora Cartal. ¿Cómo estás, Agop? Buenas tardes, Julieta Tarrés. Hola Juli, hola Facu, hola Vivi, ¿cómo andan? Muy bien, está Buenas escuchando el programa. tardes. Mirá cómo Muy los bien. conoce a todos. Muy bien. Gracias. Sí, la verdad que muy interesante el programa. Bueno, muchas La verdad gracias. que no, das un montón de puntapiés iniciales ahora como para charlar. Bien, me encantó. Bueno, ¿por dónde querés empezar? Mirá, podemos empezar por donde quieran. Empleo, Empecemos por empleo. desarrollo. Me interesa, dale. Bien, ya los datos lo diste vos, Sí. ¿no? Estuvimos hablando de que cayó un 11%, perdón, que hay un 11% de desempleo. Y yo les pregunto, ¿cuál es la principal cuestión que tiene que tener un país para crecer? Inversión. Bueno, perfecto. A través de la inversión, ¿qué se genera? Nuevos puestos de trabajo. Ujú. La inversión física, después hablamos, si quieren, de la inversión financiera y de un montón de otras cuestiones. Pero vamos primero a desglosar estas cuestiones, a decir, bueno, ¿cómo empezamos? Porque ya los problemas los conocemos todos. La pregunta es cómo salimos o qué proponemos. Bien. Y ahora me gustaría plantear un primer punto. Nosotros tenemos una crisis más importante que la económica. ¿Qué es la sanitaria o la política? Para mí es la de confianza. Bien. Y vos me van a decir, a vos te llamamos para hablar de economía y me venís a hablar Claro. de confianza. No, es Y bueno, Bueno, fundamental. claro, pero ¿cuál es la raíz ahí de la falta de confianza? ahí está. Ahí está y es perfecto el punto. Ahora yo les pregunto, yo me gusta bajar la economía al llano, al día a día. Vamos a poner nosotros, cualquiera de nosotros. Decimos, bueno, a partir de hoy no sabemos si mañana vamos a tener el mismo nivel de ingresos o si vamos a tener empleo. ¿Cómo se comportarían ustedes a través del consumo? Y achicar los gastos inmediatamente. De ahorrar, Perfecto. claro. Efectivamente. ¿Cómo harían ustedes con la inversión si tienen un puchito? ¿Lo Sería, ponen a jugar? claro. No, no, conservador. Claro. Perfecto. Eso se traduce en, bueno, una recesión en la actividad económica, Claro. desde todo punto de vista. Entonces, de nuevo, empezar a generar confianza como primer gran sostén. Bien. Nosotros no podemos seguir teniendo este nivel y te impacta en todas las variables que desarrollemos ahora a continuación. Ok, ahora Pero, vos estás sí, analizando la economía perfectamente. ¿Y cómo te imaginás que un gobierno, con las medidas que tomó hasta ahora, puede dar vuelta a la página y generar confianza y alinear expectativas para que de golpe sean positivas y no tan negativas como hasta el momento? bueno, para mí todo el mundo va a decir que es súper complicado, súper confuso, que es imposible. Yo te digo, y mira, decir algo y cumplirlo. Bien, Tan fácil como eso. Por ejemplo, el tipo de cambio va a ser el próximo mes de, vamos a tirar un número cualquiera, 95 pesos. Llega el próximo mes el cierre y vemos que efectivamente el tipo de cambio oficial es 95. Ah, bueno, che, lo que Agop dijo medianamente tuvo sentido. Seguro fue casualidad. El próximo mes 97.5. Ah, che, lo que Agop dijo de nuevo. Entonces ahí va generando como decir, bueno, voy confiando. No sé si me gusta o no. Eso es debatible y es subjetivo. Lo objetivo es que lo que Agop dijo se cumplió. bien, Lo mismo con la inflación. Entonces, empezar a dar esas cuestiones de lo que yo digo se cumple. Por lo menos vas a generar un manto de confianza y empezar a establecer reglas de juego que luego se va a traducir en todo el resto de las variables, como en empleo, confianza, inversión, que ya estuvimos charlando. bien. Claro, entonces, pero ¿qué pasa si las señales del gobierno son justamente lo contrario? No se cumplen o son erráticas, como hemos visto en los últimos meses y te diría años en Vos la te referís a Argentina. discursivamente dicen una cosa, pero hacen Exactamente, y otra. en la práctica es completamente opuesto. ¿Seguimos Bueno, dando vuelta en círculos? y yo interpreto que sí. Y ya no vamos a hablar de casos particulares, pero a mí me gusta también hablar de lo estructural. Esto digo, tenemos que dejar de ser un país pendular, ¿no? Tomamos deuda, no queremos deuda, no pagamos, nos suben la tasa de interés, menos proyectos son rentables, hay Claro, menos trabajo y de nuevo otra crisis. Claro. claro. ¿Cuál es nuestra política con la deuda? La definimos a largo plazo, ¿no? Y como vos decís, digo, tuvimos la misión en el FMI, estábamos negociando un montón de cosas y la vicepresidenta declara algunas cuestiones que eran contrarias
a lo que se quería acordar en Estados Unidos. Digo, capaz que el momento es cerrado, la salida del Grupo de Lima. Esas son cosas también particulares, pero tenemos que trabajar en lo estructural también. Bien. Si queremos salir de este círculo vicioso, ¿no? Bien, ¿cómo estuviste analizando, si es que tuviste oportunidad, imagino que sí, el tema de los precios de los bonos después de las declaraciones de Cristina, pero además ya con una, si querés, tendencia a la baja desde hace más de 2 meses? Pero, de nuevo, el problema para mí, Juli, es el mismo. Sí, Fíjate, coincido. ahora, Pero digo, ¿a dónde puede llegar? Esa es la pregunta, no el origen. no, es que la verdad es que decirte exactamente no te sabría decir y no sé quién sabría decírtelo. Bien, Yo lo que te digo es, si me permito, ¿no? decir esto es, a mí ya cuando hablamos de bonos, cuando hablamos de financiamiento y cuando hablamos del FMI, cuando hablamos de acuerdo y que BlackRock y los bonistas, digo, primero tenemos que empezar a ver cuál es el lío que tenemos en casa. sí, Cuando empezamos a hablar de la renegociación de la deuda, allá por marzo, abril del año pasado, si mal no recuerdo, y me preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Y yo digo, no va a cambiar nada. claro. Y a mí me llovieron críticas, me digo, ¿cómo que no va a cambiar nada? Digo, no, porque ya venimos hace años con el mismo problema. ¿Cómo cambió las políticas en relación al déficit fiscal? ¿Cómo cambió la política en relación? ¿Cuál es la política con los no sé cuántos tipos de cambios que tenemos? Deberíamos tener como 20 tipos de cambios si contamos los commodities. Sí, Entonces, ¿cuál es ese cambio que venga alguien que diga, yo quiero invertir acá porque tengo tal beneficio o porque tengo tal posibilidad? Es nula. Hasta Claro. que no cambiemos internamente, de afuera, bonos, FMI, bonistas, precio de bono, financiamiento, y va a ser medianamente lo mismo. No sé qué piensan ustedes. sí. Y a la hora de, por ejemplo, asesorar a un cliente, ¿le marcás un Mm. deadline, digamos? ¿Hay algún acontecimiento a la vista en la Argentina que pueda cambiar esa tendencia? Mirá, yo soy partidario de una frase de Einstein que decía, haciendo siempre lo mismo, nunca vamos a tener un resultado distinto. Claro. O Sí, sea, denme la señal de que algo va a cambiar. sí. Algo tiene que cambiar. ¿Tu Somos consultora pendulares. asesora a gente común, a empresas, a pyme? ¿Es una mezcla? Es una mezcla, principalmente pymes, emprendedores y demás, Bien, que el tema principalmente nos basamos en control de gestión, que también es muy complicado, sí, digo, porque tenés cuántos tipos de cambio, que cada caso es particular, eso nos da trabajo a nosotros. claro. Porque claro, que yo siempre también lucho contra esto, ¿no? La parte social mía, digamos, decir, bueno, el sistema está armado para que sea compleja para los que emprenden. Y esos que emprenden son los que después tienen que generar trabajo para que el país crezca. Ujú, Ahora tenés que un gasto de contador, un gasto de abogado, si tenés más de 2 empleados o 3, ya hay que tener cuidado porque por las dudas de los juicios laborales y las leyes laborales. Los contadores hay 170 impuestos en nuestro país. ujú. Te perdés de uno y AFIP va al emprendedor. ¿Cómo haces una estimación, una proyección financiera presupuestaria? Ahí tenés que llamar a un economista o alguien que entienda del tema porque tenés que contemplar la inflación, que el tipo de cambio, que los gastos, que los servicios, que estar monitoreando constantemente la rentabilidad. Y es un gasto más. Y Claro. y a pesar de toda esta situación, digamos, de este contexto que describís, ¿hay potenciales inversores o hay emprendedores interesados en invertir en algún sector? A ver, obviamente que como toda crisis, siempre hay oportunidades para algunos. Digo, hoy es un momento que para los que tienen capital también es una oportunidad. ¿Por qué? Y porque en la crisis también existen un montón de precios mucho más baratos que el mercado por una cuestión de necesidad. Claro. Ujú. Y sectores como por ejemplo la alimentación, la parte de higiene y demás que se potencian, pero con todo el resto de las actividades no, están muy golpeadas. Sí. Bien, ¿hay algún dato que vos estés observando que te llame la atención este año respecto al anterior, habiendo atravesado cuarentena y pandemia y ahora volviendo a estar en una situación parecida para la misma época? Porque no se sabe si vamos a entrar en cuarentena, pero se sabe que viene una segunda ola. ¿Vos estás notando algo que te haga acordar al año pasado o ves un año completamente distinto, más allá de la situación económica en general? Para mí, por lo que estimo que pasará, veo que hay un cambio de título. ¿Cómo En sería? cuanto a las variables, un cambio de título en el año, Ah. ¿no? Digo, 2020, 2021. Yo no sé qué va a pasar con la pandemia. El ritmo de vacunación me parece que es insuficiente. No quiero hablar de esto
y pido disculpas, pero no es por esquivar la pregunta, pero sino porque no soy un sanitarista ni no soy un entendido en el tema. Con la economía hasta ahí estoy, pero veo que el ritmo de vacunación no sé si va a permitir transitar el año Bien. sin un aislamiento en caso que se disparen los casos. Bien. En cuanto a las variables específicas, hay una que sí me preocupa, A ver. pero me preocupa estructuralmente, que es la inflación. Bien. Claro. Los argentinos normalizamos la inflación. Sí. Acá lo decimos me duele todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Alguna vez escuchaste a gente haciendo una marcha enfrente a Casa Rosada porque hay inflación? No. Bueno, yo creo que la gente no toma con lo que significa. Va a estar otra vez en torno al 4%. Este mes es marzo. Sí. Marzo. Ujú. Efectivamente. Y un detalle, nosotros el año pasado, cuando terminó todo, dijimos, escuché a muchos decir, 36%. Como si fuese algo, está mal, pero no tan mal, diría Claro, alguien, ¿no? sí. Pero no, o sea, tuvimos, o sea, por mes, teníamos la inflación promedio anual del mundo. Sí, El mundo, en promedio, tuvo una inflación anual del 3.2%. sí. Y nosotros estamos como si nada con un 36%. Claro. No podemos seguir normalizando. A mí me gusta hablar con datos particulares. No quiero aburrir con datos, pero siempre está bueno Sí, tener una idea. La inflación te determina, en gran parte, los niveles de pobreza e indigencia de un país. Hasta ahí estamos de acuerdo. sí. En 2 años, del primer semestre del 2018 al primer semestre del 2020, hubo un aumento del 50% en la cantidad de hogares pobres e indigentes. Por ingresos. Efectivamente. Ahora, la canasta básica alimentaria en 5 años pasó de 5.000 a 22.700, aprox, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí, del 2016 al 2020, a finales, ¿no? Más o menos, 453%. Ujú. La canasta básica total, que es es decir, La que o sea, incluye tuviste que servicios. ganar casi, efectivamente, contempla algunas cuestiones más que lo alimentario y se quintuplicó. Ahora díganme qué persona en este país entre 2016 y finales del 2020 multiplicó por 5 sus ingresos. No, nadie, prácticamente nadie. Eso es aumentar la pobreza. Sí. Eso es que la inflación hace que todos los días seamos un poquito más pobres. Cada Sí. día que pasa, y la gente tiene que entender eso, cada día que pasa viviendo en un país inflacionario, somos un poquito más pobres. No podemos normalizar la inflación. Perdón que sea reiterativo, No, pero está bien. pero eso sí lo tenemos que decir. Está muy bien. Te agradezco muchísimo el tiempo, Agop. Fuiste muy amable. Por favor, un placer y a disposición para cuando gusten. Dale, Muy que buenos tengas buenas programas. tardes. Gracias. Fue Agop Caragós, economista, director de la consultora Cartal, que bueno, ahí trataba de hacernos una especie de panorama de lo que él está mirando. Piensen que él está asesorando a emprendedores, entonces tiene una mirada también diferente al resto de las consultoras que quizás solamente hablan con grandes empresas, algunas solamente hablan con pyme, entonces está bueno tener un panorama más completo. A todos les preocupa, no hay una sola persona que salga en este programa que tenga una mirada benévola con la economía. Puede tener una mirada benévola con la política, con el partido gobernante, con el gobierno, pero con la economía, ¿vos escuchaste a alguno Ninguno. decir algo bueno No. de la actualidad? Nada. En fin, es lo que hay. Son las 6:49 de la tarde, enseguida volvemos.